Hola amigos, esta es la última vez que grabo en esta cochera, ¿no? En la cochera que ustedes se acostumbraron a conocer y a ver más que nada desde este ángulo, desde aquí. En esta cochera he subido en los últimos 18 y medio años. Le estaba haciendo cuentas, habrá sido alrededor de 2.500 coches por lo menos. 18 años, estamos hablando de 520, en 10 años serían 520 semanas, en 18, pues no sé, vamos a decir 900 semanas, de 3 coches por semana. 2.700 coches les gusta, tal vez hasta 3.000, no lo sé, pero fueron muchos los coches que entraron aquí a esta cochera, de todo tipo, de lujos deportivos, familiares, pickups, minivans, minivans, subcompactos, compactos, medianos, grandes, de todo tipo. Y hoy ya no vivo aquí, ¿no? Ya la cochera ya está en otro lugar y esta cochera va a pasar a ser de alguien más, tal vez alguno de ustedes que me está viendo y que necesite una casa como esta. Créanme, es una buena casa. El terreno son 200 metros cuadrados, 231 de área construida. Hay buenos espacios libres de esta cochera, por ejemplo. Aquí he metido pickups de heavy duty, por ejemplo, sin mayor problema. Son 8 metros de largo. De hecho, la que tengo ahora es más ancha, pero no más larga. Y me cuesta más trabajo ahí meter algunas camionetas. De este lado tuvimos varios vehículos también que ustedes conocieron. La última fue la 5008 que sigue con nosotros, antes de eso una 3008, antes una X1, antes un Serie 3, antes una RAV4, antes un Camry, antes un Astra, en fin, varios también los coches que pasaron aquí en este lado izquierdo de esta cochera que la quise mucho, ¿no? Que créanme, la voy a extrañar. Entonces, vamos a mostrarles el resto de la casa, ¿no? Insisto, tal vez alguno de ustedes necesita algo similar o conoce a alguien que necesita algo similar y puede estar aquí. Vamos a empezar por esta puerta. Miren, tenemos una puerta de seguridad, como pueden ver, ahí con varias protecciones. Tenemos alarma también. Los dos portones son eléctricos. Aquí hay un medio baño, ¿no? En la parte inferior con azulejo de piso a techo. Y vamos viendo aquí la sala y comedor. Son bastante amplias, obviamente dependiendo de las necesidades de cada uno, ¿no? Habrá gente que dirá, no, pues eso está muy chiquito. Para mí, pues, era bastante amplio, me sirvió durante casi 19 años. Esta cocina es de madera de veras, las puertas son MDF, todo lo demás, la estructura es madera de verdad. La mandamos a hacer nosotros, yo la diseñé personalmente. Y aquí teníamos un mueble que hacía las veces de despensa, pero también se puede poner una puerta y crear una despensa. Esto está así porque es el cubo de la escalera, obviamente. Y pues, es una buena cocina, ¿eh? O sea, con espacios muy amplios, con unas alacenas que están bastante bien hechas. Y pues no se va a tener mayor problema aquí para el uso, ¿no? El papel aluminio que se pega a la pintura y se pone así, pero en general
la casa está en un estado de conservación bastante bueno para su edad. O sea, cuando nos cambiamos aquí, hicimos varias modificaciones, ¿no? Cambiamos la instalación hidráulica, ¿no? La eléctrica tiene menos de un año, un poquito más de un año, de hecho, que cambiamos toda la instalación eléctrica, todos los cables de la casa son nuevos. Y eso obviamente va a evitar muchos dolores de cabeza al que decida comprarla, ¿no? Yo la voy a extrañar, fíjense. O sea, fueron muchos años aquí, mucho tiempo en esta casa. Es una colonia muy agradable, La Calma, ¿no? Es un lugar que los vecinos siempre nos hemos llevado bien, nos hemos apoyado mutuamente. Hay un chat entre los vecinos para temas de seguridad y siempre nos están pasando ahí tips, etcétera. O sea, yo en lo particular nunca tuve problemas aquí, ¿no? O sea, fueron muy buenos los años que he vivido en esta casa, muy agradable. Vamos a ver el resto, la planta alta, patio y cuarto de servicio. Mira, aquí obviamente vamos a la planta alta, ¿no? Tiene aquí un cubo de luz y está bien oscuro porque hay un par de puertas cerradas. En este cuarto yo tenía mi área de trabajo. Ahí tenía mi mueble con la computadora, aquí la televisión. Tiene un mini split, de hecho tiene dos aires acondicionados. Este empezó a funcionar mal y yo mandé a instalar el mini split. Solo lo prendía 2 meses al año, o sea, alrededor de mediados de abril a mediados de junio, en la tarde. Ahorita en la mañana está súper fresco aquí, pero en la tarde a partir de las 3:30, el sol viene así, entonces prendí el aire, pero el resto del año nada más con la ventanita abierta y tenía la frescura, digamos, suficiente. Está el closet, unos cajones en los ductos del aire. Este closet lo usaba mi esposa. Aquí tenemos también una segunda recámara que era un cuarto de huéspedes. Teníamos un estante, un par de escritorios por allá, y cuando venía alguien pues poníamos una cama aquí en medio. También tiene una buena vista hacia el patio, como pueden ver, muy buena iluminación. Y su closet, que para variar también era de mi esposa. Ella tenía 2 closets y yo solo tenía uno, pero también hay que reconocer que ella tenía 2 chiquitos y el mío era un poquito más grande. El mío era el de la recámara principal, que es la que les voy a mostrar en un ratito más. Aquí tenemos este baño, un baño completo, con su mueble y su tarja. Y esta es la recámara principal. Pues estaba cableada por internet. Yo, como necesitaba realmente en todas las recámaras buena señal, me puse cable para tener una calidad de señal más fuerte. Pues ese era mi closet. Ahí está. Aquí un balconcito. Antes pues teníamos un aire acondicionado aquí. Luego puse un mini split por cuestión de ruido nada más. Y mantuvimos ahí la jaula. Como les decía, un balconcito.
Esta recámara tiene también su baño completo, y su mueble, tarja. Tenemos el portero, el videoportero en 3 ubicaciones: abajo a un lado de la puerta de entrada, aquí, y al fondo en el área de servicio, que les voy a mostrar ahorita. Este es un gran patio, 8 por 8 metros cuadrados de patio. Como pueden ver, hay cerca eléctrica alrededor de toda la casa. En general la colonia es muy tranquila, pero por las dudas, sobre todo con el tema de los coches que yo siempre tenía aquí, por eso reforcé obviamente la seguridad de la casa. Sí, en este patio hicimos muchas reuniones de amigos de los coches. Este guayabo aquí lo podé varias veces porque en un principio tenía un gato, una gatita más bien, que se subía a él y se iba y nos daba como pendiente de que le pasara algo. Entonces lo cortaba muy bajito para que ya no se fuera, hasta que llegó un momento que ya no se fue y lo dejamos ser, hace un par de años, y está ahí precioso. Son unas guayabas deliciosas las que hemos comido aquí en ese guayabo por mucho tiempo. Aquí tenemos un cuarto de servicio, ¿no? Un área de lavado que pues necesita ir una pinturita, pero en general la casa está bastante habitable. Lo que necesita es pues, una manita de gato, una pinturita en algunos lugares y listo, ¿no? Esto, había un baño aquí antes, pero necesitábamos más área de almacenamiento, el tradicional cuarto de los tiliches. Entonces hay instalación hidráulica aquí, si quieren poner un baño. Aquí iba la regadera y aquí estaba la taza, entonces lo pueden hacer. Aquí lo hicimos un closet, sin puertas, para guardar pues cosas. Uno se va entilichando, pues si fueron 18, casi 19 años los que vivimos en esta casa aquí, mi esposa y yo. Y créanme, es una casa muy agradable, realmente fueron muy buenos años los que pasé aquí. Pues ahora la dejo, amigos. Dejo esta casa donde viví por casi 20 años. Fui muy feliz aquí. Ojalá y alguno de ustedes pueda ser tan feliz o más que yo en este lugar. Lo disfruté mucho. Miren, escuchen esto. El silencio. Estamos cerca de Mariano Otero, cerca de Patria, pero lejos lo suficiente como para que un día como hoy, es un martes, es la 1 de la tarde cuando estoy grabando, no escuchas nada. Es muy agradable, realmente ha sido muy agradable vivir aquí y espero que, repito, que uno de ustedes que se anima, que quiera, que se anime, que quiera, que pueda, que necesite una casa como esta, pues aquí está, ¿no? Adiós, muchas gracias amigos por ver la última vez que les hablo desde esta cochera. Bye. Bueno amigos, por último, pero no menos importante, aquí está el exterior de la cochera como la conocieron. Muchos querían saber dónde era, pues aquí está, en esta calle, en La Calma. Estoy aquí a 2 cuadras de Mariano Otero, hacia atrás de la casa, y a 2 cuadras de Patria hacia allá. Una calle muy tranquila, muy agradable, los vecinos son amables, en fin, es un lugar muy agradable para vivir. Cualquier información que necesiten para precios, créditos, formas de pago, lo que tú quieras, les paso el celular de mi amigo Mario Villaseñor,
quien está encargado de los trámites de venta de esta casa, ¿no? Entonces, aquí les dejo su teléfono. Cualquier cosa, búsquenlo. Gracias. Bye.